Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, comenzamos nuestro repaso hablando del desafío climático. Según el último informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA por sus siglas en inglés, las necesidades de financiación de los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático ascienden a 387.000 millones de dólares al año, un 50% más en comparación con las anteriores estimaciones. Además, la financiación multilateral y bilateral otorgada a estas economías en 2021, últimos datos disponibles, descendió un 15% hasta los 21.000 millones de dólares. En consecuencia, se calcula que el déficit financiero para acometer el desafío climático se sitúa entre los 194.000 y los 366.000 millones de dólares cada año. PNUMA destaca que, a pesar de su escaso papel en las emisiones globales de efecto invernadero, las economías en desarrollo son las más vulnerables a sufrir episodios climáticos extremos, como sequías o inundaciones, debido al escaso desarrollo de la agricultura y a las severas deficiencias de sus infraestructuras. Este riego ya se está materializando, por ejemplo, en la costa del Cuerno de África y de África Oriental. La escasez de lluvias durante 5 años consecutivos ha provocado una grave crisis humanitaria que afecta a más de 43 millones de personas de Etiopía, Kenia y Somalia. PNUMA calcula que en las últimas 2 décadas el calentamiento global ha provocado daños por valor de 500.000 millones de dólares en las 55 economías más vulnerables. Continuamos en Guatemala, donde el Registro de Ciudadanos, que regula las agrupaciones políticas de Guatemala, anunció el pasado 2 de noviembre la suspensión del movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo, ejecutando una orden judicial dictada por primera vez en julio. La suspensión se basa en las presuntas irregularidades ocurridas en el momento de la fundación de Semilla, planteadas por la Fiscalía General tras el sorprendente éxito de Arévalo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio. Semilla obtuvo 23 escaños en el Congreso en las elecciones legislativas celebradas ese mismo día. La suspensión inicial fue revocada por el Tribunal Constitucional, que dictaminó que dicha medida no podía tomarse en periodo electoral. Dicho periodo, sin embargo, finalizó el pasado 31 de octubre. Las protestas en favor de la democracia se han convertido en una característica casi constante de la política guatemalteca en los últimos meses, y los asaltos a las oficinas de Semilla y a las de las autoridades electorales han agravado la percepción de persecución y de un esfuerzo del poder por impedir que Arévalo tome posesión de su cargo. Los bloqueos de carreteras han provocado disturbios violentos y posiblemente sigan en aumento en las próximas semanas. Sin embargo, y aunque la batalla legal no ha terminado, no parece que la suspensión vaya a impedir que Arévalo tome posesión de su cargo, prevista para el próximo mes de enero. En principio, tampoco se podrían anular los escaños de Semilla en el Congreso. En cambio, sí se podría impedir la gestión administrativa del partido y negar a los legisladores de Semilla el derecho a ciertas prerrogativas, como la representación en las comisiones, lo que complicaría la presidencia de Arévalo. Vamos ahora hasta Australia, donde el primer ministro Anthony Albanese emprendió este pasado fin de semana una visita de Estado a China con el fin de resetear las malas relaciones con Pekín. Algunos medios hablan incluso de cambio radical en las relaciones, que se habían deteriorado rápidamente en los últimos años por cuestiones de seguridad regional y comercio bilateral, con sanciones a las exportaciones australianas e incluso la detención de ciudadanos australianos. La visita de Estado del primer ministro laborista constituye la culminación de un reciente acercamiento impulsado por el cansancio empresarial ante las tensiones comerciales y el deseo de alejarse de la postura más hostil de su predecesor. Pero Albanese se enfrenta al difícil reto de seguir reparando las relaciones con el mayor socio comercial de Australia, al tiempo que estrecha los lazos con Estados Unidos para contrarrestar la influencia militar de Pekín en la región. Es un difícil equilibrio con el que también se enfrenta a gran parte de los países de Asia-Pacífico. En Europa del Este, el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, disolvió el Parlamento la semana pasada y ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 17 de diciembre. Se trata de los terceros comicios que celebra el país en los últimos 4 años. Vučić, reelegido en abril de 2022, y su formación política, Partido Progresista Serbio, consiguió mayoría absoluta en el Parlamento. En la misma fecha, los serbios elegirán también a las autoridades de 64 municipios, así como de la capital, Belgrado, donde los partidos de oposición lograron de forma conjunta 50.000 votos más que el PPS el año pasado, pese a que no se tradujeron en escaños. Para esta ocasión, los partidos de oposición, tradicionalmente fragmentados, han decidido presentar una lista conjunta tras organizar varias semanas de protestas en contra del gobierno de Vučić y la oleada de violencia que vive el país. Las formaciones han colaborado en la organización de las protestas Serbia contra
contra la violencia que han tenido lugar durante meses tras los tiroteos masivos que ocurrieron en el país en mayo. Con un control casi absoluto de los medios de comunicación, se prevé que los nacionalistas de Vučić vuelvan a ganar la votación parlamentaria, pero la oposición espera obtener la mayoría de los votos en Belgrado, bastión tradicional de la oposición. El presidente ucraniano Zelensky ha admitido que la guerra entre Israel y Hamás está desviando la atención internacional del conflicto de Ucrania. Ciertamente, la reactivación del conflicto en Oriente Medio, con numerosas ramificaciones internacionales junto a los escasos avances que ha logrado la contraofensiva ucraniana en el sur, avivan la sensación de hartazgo de la guerra de Ucrania entre los socios occidentales. Por ejemplo, la presidenta italiana Giorgia Meloni admitió en una conversación telefónica que la contraofensiva no está yendo como se esperaba y no ha cambiado el destino del conflicto. Lo cierto es que los éxitos militares que obtuvo Ucrania en septiembre de 2022, junto con la intensa campaña que hicieron las autoridades ucranianas a lo largo de todo el invierno para lograr más apoyo militar, contribuyeron a disparar las expectativas por parte de los socios occidentales. Ahora muchos dan por fracasada la contraofensiva y cuestionan la utilidad de continuar apoyando a Ucrania. Por otro lado, Rusia ha comenzado una intensa campaña de bombardeos en el sur con más de 127 objetivos atacados en las últimas horas. Concretamente destacan los enfrentamientos que se han vivido en la ciudad de Avdiivka, que ha causado un número importante de bajas entre las filas rusas y amenaza con convertirse en una nueva Bakhmut. Pasamos ahora a nuestra sección especial sobre el conflicto Israel-Hamás. Las Fuerzas Armadas israelíes continuaron esta semana la campaña terrestre para neutralizar a Hamás. El portavoz del estamento militar hebreo, Daniel Hagari, aseguró que el 5 de noviembre el ejército alcanzó la costa mediterránea en las proximidades de la localidad palestina de Wash, una operación que ha dividido en dos sectores la franja, norte y sur. Según el ejército israelí, se han neutralizado 2.500 objetivos de Hamás en la primera semana de la incursión terrestre. Los enfrentamientos contra la milicia palestina previsiblemente se intensificarán en las próximas semanas. De momento, la ofensiva en territorio gazatí se ha limitado a zonas rurales escasamente pobladas. A partir de ahora comienza la parte más compleja desde la perspectiva hebrea, expandir la incursión terrestre hacia la ciudad de Gaza, el supuesto bastión de la milicia. Mientras tanto, las negociaciones para la liberación de los más de 200 rehenes continúan enquistadas. El brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, han exigido la puesta en libertad de todos los presos palestinos en cárceles israelíes, alrededor de unos 6.000, una propuesta que ha sido rechazada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. De acuerdo a una encuesta publicada recientemente, la población civil hebrea se encuentra muy dividida ante estos términos planteados. En concreto, un 40% estaría a favor de la liberación masiva de los prisioneros palestinos a cambio de los rehenes y un 45% se posiciona en contra. Mientras tanto, continúa el bloqueo de la franja efectuado por las Fuerzas Armadas israelíes y los bombardeos contra objetivos palestinos, algunos de ellos controvertidos, como los ataques a un convoy de ambulancias, a escuelas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y al campo de refugiados de Jabalia. En este contexto, relatores independientes de Naciones Unidas advirtieron esta semana en un comunicado que el tiempo se está acabando para evitar un genocidio. Estos acontecimientos han intensificado la presión internacional, especialmente por parte de los países de la región, para que Tel Aviv inicie un alto al fuego. Los líderes de Jordania, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos denunciaron que la ofensiva hebrea constituye un castigo colectivo ilegal contra el pueblo palestino y exigieron a Washington que redoble sus esfuerzos diplomáticos para que Israel detenga los bombardeos. El rey jordano Abdalá II indicó además que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo una operación para suministrar desde el aire ayuda médica urgente al hospital de campaña jordano situado en Gaza. Desde la perspectiva estadounidense, la guerra se ha convertido en un peligroso desafío, dado que una posible expansión del conflicto afectaría sensiblemente a su influencia en la región, además de que, en el peor de los escenarios, podría arrastrarle a intervenir en un conflicto armado. Por ello, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken inició el 3 de noviembre una gira de 4 días en las que se reunió con los principales actores de la región con el objetivo de alcanzar una pausa humanitaria que alivie la situación que vive la población civil palestina y permita abrir un espacio de discusión sobre el escenario post-conflicto de la franja. La agenda incluyó reuniones en Israel, Cisjordania, Chipre, Irak y Turquía. Sin embargo, el alto al fuego parece a día de hoy lejano. En la reunión celebrada en Tel Aviv, el primer ministro Netanyahu insistió que la ofensiva continuará hasta que no se libere a todos los rehenes secuestrados por Hamás. Por su parte, los intercambios de proyectiles entre las Fuerzas Armadas israelíes y Hezbollah continúan. El líder de la milicia chií libanesa, Hassan Nasrallah, advirtió en su primer discurso desde el inicio del conflicto que la guerra total es posible. Arabia Saudí, según información aparecida en los medios de comunicación, ha mostrado su interés en comprar una participación significativa de la Indian Premier League, IPL, la principal competición a nivel internacional de cricket. Aunque el torneo apenas dura 8 semanas, los derechos de emisión para el periodo 2023-2027 superaron los 6.200 millones de dólares, más de 15 millones de dólares por partido. Las negociaciones se iniciaron aparentemente en la cumbre bilateral que mantuvieron los jefes de Estado de ambos países el pasado mes de septiembre. Se calcula que el Reino del Desierto podría inyectar 5.000 millones de dólares para que IPL acometa su plan estratégico de expandirse en los mercados internacionales, siguiendo la
estela de la Liga Inglesa de Fútbol. Si bien las negociaciones se encuentran de momento en una fase inicial, suponen un paso más en la ambiciosa apuesta de Riad por convertirse en un referente deportivo. Es difícil exagerar la magnitud de la estrategia saudí. En menos de 3 años, el país ha invertido más de 6.000 millones de dólares en acuerdos deportivos, una cifra que supera el PIB de algunos países como Montenegro. La actividad del fondo soberano ha sido frenética, con actuaciones en numerosas disciplinas. Entre otros, se ha convertido en el segundo mayor accionista de la escudería Aston Martin de la Fórmula 1, ha adquirido los derechos del Rally Dakar, es el principal accionista de la Liga Oficial de Golf y ha destinado más de 1.000 millones de dólares en atraer a varios de los mejores futbolistas del mundo. Seguimos con África subsahariana, ya que Washington ha anunciado que rescindirá el acceso comercial preferencial bajo el programa African Growth Opportunity Act a Uganda, República Centroafricana, Gabón y Níger como consecuencia de las recurrentes violaciones de los derechos humanos y la falta de avances democráticos que experimentan estos países. Este año el Parlamento ugandés ha aprobado una de las leyes homófobas más severas del mundo, que incluye entre sus posibles condenas la pena de muerte, mientras que tanto Gabón como Níger han sufrido golpes de Estado militares. En el caso de la República Centroafricana se asume que la pérdida de calificación AGOA se debe a la presencia del grupo Wagner en su territorio. El programa AGOA, creado en el año 2000, tiene como objetivo promocionar las exportaciones africanas a través del acceso preferencial al mercado estadounidense, pero la participación en el mismo está limitada por estrictos estándares de democracia y respeto por los derechos humanos. Durante 2023, Etiopía, país que perdió los privilegios comerciales a raíz de la guerra civil en la región de Tigray, ha intentado recuperar su estatus AGOA, pero sin éxito. Otro caso es el de Sudáfrica, que a raíz de la posición de neutralidad de su gobierno con respecto a la invasión rusa de Ucrania, vio amenazada su participación en el programa, aunque finalmente ha podido conservarla. Durante todo su mandato, el presidente estadounidense Joe Biden ha apostado por fortalecer la relación con África ante la paulatina pérdida de influencia en el continente que ha sufrido Estados Unidos frente a otras potencias como Rusia o China. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.